damos gracias al Señor por sus vidas, por la congregación que nos permite reunirnos el día de hoy para adorar y glorificar su nombre, y le invito que allí en su casa disponga su corazón, levante sus manos y me acompañe a poner este hermoso tiempo de alabanza, adoración y aprendizaje en las manos del Señor. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu amor hacia nosotros, Dios, no lo podemos medir. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu resurrección. Gracias, amado Padre, por tu misericordia que es renovada el día de hoy, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos que mientras te alabamos, tú obres en nuestras vidas, obres en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú te mueves, te alegras en medio de la alabanza de tu pueblo. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con libertad, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Anhelamos que tú, Señor Jesús, seas el centro de esta reunión, seas el motivo de nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Rendimos nuestros pensamientos delante de ti, Señor. Callamos esas voces que tal vez vienen a distraernos, Señor, para escuchar el susurro de tu voz, Dios. Anhelamos que tú, Espíritu Santo, nos transformes, Dios. Sabemos que nos transformas día a día, de gloria en gloria, hasta el día que tú vuelvas por nosotros, Jesús. Tú perfeccionas la obra que un día comenzaste en nosotros, Señor. Creemos en ti, en tu palabra, en tus promesas, y que caminamos confiados en ti, Señor. Y una vez más te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Te amamos y colocamos este tiempo delante de ti. Lo colocamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
con sus palabras, iglesia, dele gloria al Señor. Dígale con sus palabras cuánto lo ama. Amado Señor, te amamos, te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por tu fidelidad, porque a pesar de que nosotros fallamos todos los días, a veces te dejamos en lo último, tú nos sigues amando y tú sigues siendo fiel para con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos miras con ojos de amor, sin importar lo que hagamos, Dios. Nuestra mente nunca va a poder entender la inmensidad de tu amor, Señor. Nuestra mente es tan limitada que nunca podremos comprender tanto amor para con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Es su forma de mirar cuando todo viene mal. Aún así cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su Así es, Señor, tú eres suficiente para nosotros, Dios. Aunque las circunstancias sean las peores, si tú estás con nosotros, estamos completos, Señor. Tu fidelidad es más que suficiente, Padre. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y hoy queremos adorarte. Creo que allí donde usted está, cante los atributos del Señor. El Señor es fiel, nuestro fiel amigo es Jesús. El Padre es santo, 3 veces santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, está allí en todo momento consolándonos. Amado Dios, gracias. Gracias porque aún siendo tú un Dios santo, te fijaste en nosotros siendo tan pecadores, Señor.
Gracias, Jesús, porque ahora por tu sacrificio podemos acercarnos confiadamente ante tu trono, Dios. Limpia nuestros corazones, Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, rendimos nuestro ser delante de ti, pidiéndote perdón, porque sabemos que ante un rey y un rey santo no nos podemos acercar de cualquier manera, sino con un corazón contrito y humillado, Señor. Rendimos todo nuestro ser delante de ti, Jesús. Espíritu Santo, muestra nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor. Y te damos gracias, Dios, por escogernos a nosotros para ser tus hijos. Gracias por fijarte en mí, dile. Gracias, Dios, por fijarte en mí. Gracias, Jesús, por romper el velo que nos separaba del Padre. Gracias por acercarnos al Padre de nuevo. Hoy, Señor, nos unimos al cántico celestial para adorarte. Hoy es el día en que a nivel mundial la iglesia se reúne en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y es glorificar tu nombre, Señor. Cantamos que tú eres santo, Padre. Te amamos, Dios. Se abren los
cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Señor, sabemos que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres santo, Señor. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te amamos, Jesús, y te damos gracias. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Gracias porque tú eres más grande que el que reina en el mundo. El que habita en nosotros, iglesia, es mayor que el que habita en este mundo, que el que reina en este mundo, que es Satanás. El Padre, Cristo, venció a Satanás allí en la cruz. Y ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el que hoy habita en nosotros. El poder del Espíritu Santo, iglesia, habita en nuestras vidas. La palabra de
del Señor tiene poder, iglesia. Así que con el poder que el Espíritu Santo nos da, caminemos en fe sin importar las circunstancias, iglesia. No importa cuán grande es la montaña, sino el poquito de fe que tenemos la puede mover, porque las palabras del Señor tienen poder. Así que las promesas que Dios nos ha dado tienen poder en nuestra vida, iglesia. Debemos caminar en fe, creyendo en sus promesas, en que las palabras de nuestro Dios traen vida y tienen poder para nosotros. ¿A dónde iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? En todo tiempo te adoramos, Señor, sin importar nuestra circunstancia, sin importar cuán difícil sea la situación que el mundo está viviendo. Nosotros, como tus hijos, te adoramos todo el tiempo. Te amamos, Señor, y en tu nombre hay poder, Dios. Nunca has perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta y me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder
sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, en su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu poder obra en nuestra debilidad, Señor. Confiamos en tus promesas, en tu palabra, Señor. Tu palabra es vida para nosotros, Dios. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te pedimos que dispongas nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor. Queremos callar todas las voces que nos distraen de lo realmente importante que eres tú, Señor. Queremos callar esas voces que nos distraen y nos alejan de lo que tú quieres hoy hablar a nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestros oídos para escuchar el susurro de tu voz, para escuchar lo que hoy tú quieres hablar a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, Jesús, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, Señor. Hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amadas familias. El Señor les bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Gracias damos al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor por permitirnos como iglesia reunirnos un domingo más a celebrar que nuestro buen Dios está vivo, que reina y que vive para siempre. Y les invito que allí en donde estén, con el mismo corazón, con la misma actitud de adoración, pueda allí inclinar su rostro junto a sus hijos, junto a quien tenga ahí,
y podamos levantar un altar de adoración en esta mañana con un corazón dispuesto a escuchar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y a poner el tiempo de la palabra en sus manos. Mi buen Dios, te alabamos en esta mañana. Eres Rey, eres soberano. Y tu iglesia, Señor, en este día te celebra, pero no solo te celebramos, Señor, sino que te anhelamos. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Yo, en el nombre de Jesús, quiero orar por tu presencia, Espíritu Santo, que esta mañana tu palabra, Señor, edifique a tu iglesia, Señor, así como edificó mi vida, como me llevó al arrepentimiento, Señor. Te pido que tu iglesia, Señor, que tus hijos puedan escuchar tu dulce voz, tu amor, y podamos todos ser edificados por medio de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te adoramos y disponemos nuestro corazón a escuchar tu voz. Te pedimos, quita toda distracción, toda preocupación y dirige nuestras vidas a la verdad de tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego por mi vida para que llenes tú mi boca de tu palabra, Señor, y por medio mío tu iglesia sea edificada y que pueda ser un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, y tu iglesia dice, amén. Muy bien. Estamos en el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy entramos a la iglesia número 5, a la quinta iglesia, es la iglesia de Sardis. Y antes de ir a la palabra de Dios, quisiera un contexto muy rápido de esta ciudad, de cómo vivían. Y esta ciudad era la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Fue una ciudad que en varias oportunidades sufrió conquistas. En el antiguo mundo fue conquistada por Persia, luego vino Alejandro Magno y la conquistó, que eran los griegos, y finalmente termina bajo el Imperio Romano. Tenía una ubicación particular. Ella estaba como en una colina. Y esta colina hacía un difícil acceso a los enemigos. Por eso ellos como que quisieron establecerla allá. De hecho, en el año 17, si no estoy mal, después de Cristo, sufrió un temblor y la ciudad pues cayó. Sin embargo, volvieron y la reconstruyeron allí, buscando eso, de una u otra manera, como una seguridad, porque esta colina tenía muchas grietas, pero todas sus grietas eran muy resbalosas. Entonces, básicamente, para acceder a esta ciudad solo había una entrada, y esa entrada debía ser vigilada para no sufrir una nueva conquista. Al igual que las anteriores iglesias, allí había idolatría, templos paganos, ídolos, influencia del mundo, de una cosa impresionante. Pero hay algo que caracteriza esta ciudad y por supuesto esta iglesia, y es que la mayoría, no todas, hay unas que estaban bien, pero esta ciudad y esta iglesia se caracterizaban, es decir, la ciudad se caracterizaba por la opulencia, por la riqueza, por el esplendor, por su economía, y eso mismo vivía la iglesia. Vivía una parte financiera supremamente de opulencias, de exhibición, no tenían falta de nada, no sufrían persecución, estaban como en la ciudad donde nada faltaba. Básicamente esta era la ciudad fashionista de la época, nada les hacía falta. Y la iglesia estaba allí sumergida. Esta iglesia, como les digo, no sufría pobreza, no era como la de Esmirna, ¿se acuerdan? La de Esmirna era pobre, pero espiritualmente el Señor la exalta y era rica. Esta iglesia no. Sardis no tenía necesidad de nada. Básicamente esta ciudad y la iglesia
vivían la flor del materialismo, o sea, sumado a los ídolos, sumado al paganismo, se les sumaba el materialismo. Vivían en un alto nivel y así vivía la iglesia. Y ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Le invito a que tenga allí su Biblia en mano y vamos a leer juntos. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer la versión Las Américas. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, ojo porque esto es importante, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, en otras palabras, si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Le he puesto por título a esta enseñanza: Sardis, la iglesia muerta. La Biblia lo dice. Y vamos a ver 5 puntos. Punto número 1. Cristo se revela a sí mismo. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerde que en las 7 cartas, a las 7 iglesias, el Señor se presenta de una manera especial a cada una de ellas. Y esto en base a la condición espiritual que cada iglesia estaba. Por eso hay momentos en nuestras vidas que Cristo viene y se revela de maneras diferentes. Porque es en base a nuestra condición espiritual, a lo que Él sabe que está pasando en nuestras vidas, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos falta, las luchas. Y es allí donde el Señor Jesucristo viene y se revela a mi vida. La pregunta es: ¿qué hacemos cuando Él viene y se revela? Cuando Él viene y muestra nuestra condición. ¿Qué actitud tomamos? ¿Cómo asumimos eso que el Señor nos está diciendo? Y dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y 7 espíritus de Dios es una expresión utilizada en el hebreísmo, en el hebreo. Que designa básicamente la plenitud de Dios. La plenitud. Y esta palabra quiero que la atesore hoy en su corazón. Plenitud de Dios. Entonces, los 7 espíritus de Dios no significa que Dios tenga 7 espíritus. El 1, el 2, el 3. No. Los 7 espíritus de Dios, o esta expresión que, como les digo, es una expresión en el hebreo, en un superlativo que quiere decir algo muy grande, muy poderoso, y en este caso una plenitud total, que es mencionada básicamente para la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, es Cristo mismo, nos está diciendo: el Espíritu Santo y Cristo son un solo Dios, y esa plenitud del Espíritu Santo que está en Cristo está viendo todo lo que sucede en la iglesia. Básicamente eso es lo que significa. Y quisiera afirmar esto un poquito basados en un texto del Antiguo Testamento. Cuando el profeta Isaías
aproximadamente 700 años de la llegada de Cristo a la tierra, de su nacimiento, hace una profecía, valga la redundancia, hacia el Mesías, hacia Cristo, y hablando de la plenitud del Espíritu Santo que Cristo tendría. Mire lo que dice Isaías 11 del 1 al 3. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. Isaí era el papá del rey David y Jesús viene del linaje del rey David. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Esto haciendo referencia a Cristo. Escucha esto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Plenitud del Espíritu Santo en Cristo. Ellos son Dios, un solo Dios verdadero en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este texto nos habla de la plenitud del Espíritu Santo, de Dios mismo en Cristo Jesús. Entonces, con esta presentación, Cristo el Señor, que es Dios Todopoderoso, lo que está diciendo es que esa plenitud de Cristo, esa omnisciencia de Cristo por medio del Espíritu Santo, esa omnisciencia de la persona del Espíritu Santo, está escribiendo a la iglesia porque conoce lo que hay en ella. Él ve la condición, buena o mala. Ya vamos a ver, ya dimos un indicio de cómo la condición que tiene esta iglesia. Y Él puede ver, amados, hoy, y esta carta nos deja cómo el Espíritu Santo está tan presente en la vida de la iglesia, en tu vida y en mi vida. Esa plenitud del Espíritu Santo, esa plenitud de Cristo, esa omnisciencia, ese conocimiento pleno del Espíritu Santo, sabe en qué condición estás tú y en qué condición estoy yo. Ese es Dios. Entonces, la iglesia, si hay algo que podemos ver acá, es que debe reconocer, mira, tú y yo podemos engañar a cualquier persona en nuestra vida y en nuestra condición espiritual. Pero el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, no puede ser engañado. El Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Por lo tanto, conoce la condición en la cual nosotros estamos. Entonces, el primer punto es la revelación de Cristo. Pero el segundo punto es Cristo revela la condición de la iglesia. Versículo 1. Yo conozco tus obras, o sea que esta iglesia hacía obras, que tienes nombre, ojo con esto, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto me parece tremendo. Tienes nombre. En otras palabras, eres famoso, eres reconocido. Te reconocen como la iglesia de Cristo, o te reconocen como un creyente, o te reconocen como un cristiano. Exteriormente haces obras, exteriormente puedes servir, exteriormente te haces llamar cristiano. Pero la verdadera condición en la que estás es de muerte. Y yo no sé ustedes, pero a mí esta carta, todas han llegado a nuestro corazón y cada vez que uno estudia le dice, Señor, ¿en qué condición estamos? ¿En qué condición está tu iglesia? Perdónanos. Pero de todas las iglesias, la iglesia de Sardis, fue la única que no tuvo un elogio. Las demás iglesias estaban influenciadas. Una por Pérgamo estaba influenciada por la doctrina de Balaam, Éfeso por la de los Nicolaitas, se me olvidó la otra, creo que es Mirna.
por la influencia de Jezabel. Pero esta ya no estaba influenciada, esta ya estaba muerta. Y eso me parece terrible, Dios mío, guárdanos. Yo solo le decía al preparar este mensaje, Señor, guárdanos. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra familia. Me pregunto, amados, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta iglesia llegara a una condición de muerte? Te aseguro que no fue de hoy a mañana. De hoy a mañana la iglesia amaneció espiritualmente muerta. No, fue un proceso. Fue un proceso seguramente de permisividad del pecado, de influencia, de poner su corazón en lo externo, porque acuérdense que esta ciudad vivía en una fachada impresionante con el materialismo. Entonces ellos creían que al no tener faltante de nada, ellos creían que al tener tal vez el mejor templo, la mejor iglesia, en donde ellos hacían obras, estaban bien. Ellos creían estar bien, pero no lo estaban. Y el que tiene los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, sí conocía la condición espiritual de la iglesia. Y esta es una mañana para pedirle al Espíritu Santo que nos examine, qué tal estemos pensando, que estamos vivos, que estamos haciendo, que estamos obrando, y espiritualmente totalmente secos, fríos, sin vida del Espíritu Santo, sin relación con Cristo. Ellos gozaban de una comodidad externa, de un nombre, de un reconocimiento, de una fachada. Pero el dueño de la iglesia, el que compró la iglesia, precio de sangre, les dijo: ustedes están muertos. Los otros estaban viendo influenciados. Estos ya habían recibido la influencia, la habían aceptado y ya estaban en una condición de muerte. Básicamente, y el texto dice más adelante que el Señor les da la oportunidad. Básicamente ellos estaban como en una UCI, unidad de cuidados intensivos, a punto de morir. Y el Señor les dice: no dejen morir lo poco que todavía queda. Así que sí, es una mañana. Esta es una carta en donde muestra una condición muy, muy real de la iglesia en esa época, y creo que también en la nuestra y en la vida de cada persona. Pídele desde ya: Espíritu Santo, ¿estoy viva o estoy muerta espiritualmente? Y creo estar viva. Qué triste es mostrar delante de los hombres que estamos bien. Qué triste es que mostrarnos en una fachada, pero qué triste es que venga el Señor y nos diga: estás muy mal. La omnisciencia de Cristo y su Santo Espíritu pone de manifiesto la realidad espiritual que estaba ocultándose detrás de ese nombre, detrás de esa fachada. Así que permitámosle en esta mañana al Espíritu Santo examinar nuestro corazón y que sea Él quien nos diga, quien ponga vida espiritual en nuestras vidas para revivir tal vez las cosas que están por morir, para volver a retomar una relación no superficial, sino profunda con el Señor Jesús. Porque tú y yo podemos aparentar estar bien con Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Y debemos tener cuidado con nuestra vida espiritual, no llevar una fe falsa, una fe vista para los hombres, sino una fe, dice allí el apóstol Pablo, una fe no fingida, sino una fe real. Ahora, esto me parece súper importante, les pregunto,
¿quién le da vida a la iglesia? Por supuesto, Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero cuando tú y yo recibimos a Jesús, inmediatamente viene el nuevo nacimiento, y quien produce ese nuevo nacimiento y esa vida al nuevo creyente es el Espíritu Santo. Y quiero ir, voy a estar tocando varios versículos, pero quiero ir rápidamente al Antiguo Testamento, a Ezequiel 37, del versículo 1 al 5 o al 7 más o menos. No lo voy a leer todo porque es largo. No sé si recuerdan o conocen la historia del Valle de los Huesos Secos. Es una profecía que el Señor le da al profeta, pero es visualmente, o si tú te pones en la escena bíblica, te das cuenta cómo había muerte, cómo esos huesos estaban secos. Y el único que pudo venir a infundir vida era el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 37, voy a leer algunos versículos, no lo voy a leer de corrido. Versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando a Ezequías, al profeta, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Muerte, sequedad, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Y me voy a saltar allí al versículo 4 en la parte B. He aquí, dice el Señor, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y voy a ir al final del versículo 6. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos y carne subió. O sea, el Señor le permitió ver al profeta cómo los huesos empezaban a tomar forma de carne, tendones. Y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9, parte B. Espíritu, ven de los cuatro vientos, decía el Señor, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y si te das cuenta, estos textos nos hablan de lo mismo, de traer vida a lo que está muerto, y que el que hace esa obra es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que si tú, alguien, un familiar, si me escuchas y no has recibido a Cristo, te digo, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si recibes a Cristo, vendrá el Espíritu de vida sobre ti. El Espíritu que te permite, te entra al reino de los cielos y disfrutarás de una eternidad con Cristo Jesús. Pero si tú me estás escuchando y tú ya eres nacido de nuevo y tú eres parte de la iglesia, como la iglesia de Sardis, pero estás en una condición de muerte espiritual, el Espíritu Santo mismo, el que vive en ti, es el que produce vida. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido secos espiritualmente, fríos espiritualmente, han permitido cosas, ocupaciones, pecado, distracciones de este mundo, a tal punto que están totalmente fríos con el Señor, en un estado y en una condición de muerte. Pero yo te digo hoy que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a dar un soplo de vida en esta mañana, para que tú vivas, para que yo viva, para que nuestra familia viva.
retorne esa comunión con el Señor. Es el Espíritu Santo el que hace esta maravillosa obra. Ahora quiero dejar algo en claro, y es que para llegar a esta condición, ellos tuvieron que haber permitido muchas cosas en sus vidas. Y algo que no permitieron, esta iglesia de Sardis, evidentemente, pecaban, se dejaban contaminar, se acomodaron al mundo, se dejaron permear, y algo que pasó, amada iglesia, para que ellos llegaran a esta condición, es que nunca le permitieron al Espíritu Santo de Dios obrar en sus vidas. Porque el Espíritu Santo es el que está en la iglesia. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia para venir a dar poder, vida espiritual, empoderamiento y hacer la obra de Jesús. Pero esta iglesia permitió tantas cosas incorrectas en su vida, tanto pecado, tanta idolatría, tanta vanidad, tanta opulencia, tanto nombre, tanta fachada, que no le permitió al Espíritu Santo obrar en su vida. Mira lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y contristar tiene dos significados. Número uno, poner triste. No contristéis al Espíritu Santo, no lo pongas triste. Cada vez que tú pecas, cada vez que tú fallas, lo contristamos. Pero además, este contristar significa resistir. En otras palabras, no resistas al Espíritu Santo. ¿Sabe qué hizo esta iglesia? Resistir. Cada vez que pecaban y el Espíritu Santo venía a redarguir de pecado, resistían. Es decir, debemos ser conscientes que para que esta iglesia llegara a ese punto de muerte, es porque no permitieron al Espíritu Santo obrar en sus vidas. No permitieron al Espíritu Santo guiarlos a un arrepentimiento. No lo permitieron. Y a veces tú y yo somos así. A veces el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos dice: no es el camino, arrepiéntete, no es por ahí, estás pecando, me estás ofendiendo, no estás obedeciendo la palabra. Te quiero guardar, te quiero amar, te quiero santificar, porque el Espíritu Santo es amor. Es nuestra compañía. Cristo lo dejó para que no estuviéramos solos. Pero esta iglesia no quiso, amados, que no nos pase lo mismo. La presencia del Espíritu Santo está en ti, está en mí. Mira lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Y resistimos al Espíritu Santo cuando no obedecemos la palabra. Resistimos al Espíritu Santo cuando no dependemos de Él. Espíritu Santo, guíame. ¿Qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer en esta circunstancia? El Espíritu Santo debe ser el todo para nosotros, nuestro mejor amigo, nuestro Dios, nuestro consolador, nuestro refugio, el que nos guía, porque Jesús dijo: Él los guiará a toda verdad. Pero ellos no quisieron la plenitud del Espíritu Santo, lo resistieron. Y cuando hay resistencia al Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene muerte a nuestras vidas, muerte espiritual. Hoy, y creo que a medida que vamos hablando, es una mañana para ir diciendo al Espíritu Santo: quita toda dureza,
que causa el pecado. Porque esa dureza me puede hacer terminar en una muerte espiritual. ¿Un muerto qué hace? Un muerto no hace nada, no tiene voluntad. Un muerto no siente. Así que si tú pecas, si yo peco y no sentimos nada, nos da igual el pecado, estamos mal. No le estamos permitiendo al Espíritu Santo. Si el pecado no nos duele, no le estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Y esa muerte espiritual, como les decía, tiene relación con el pecado. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir esto que si esta iglesia estaba muerta, ¿era causa de qué? Del pecado. Y bueno, estudiando un poco y leyendo varios comentaristas, me impactó mucho un ejemplo que pone John MacArthur que dice así: la iglesia de Sardis era como un museo en el que se exhiben animales disecados en su hábitat natural. Todo parece normal, pero nada está vivo. Uy, qué tremendo lo que dice John MacArthur. Todo parecía natural, pero nada estaba vivo. Cuidado, amados, es una mañana en donde debemos examinarnos, Señor, ¿hay áreas en mi vida que están muertas? ¿Mi relación contigo va en decadencia? Porque esta iglesia va en decadencia. ¿Mi obediencia a ti, Espíritu Santo, va en decadencia? ¿No te estoy escuchando? Es una mañana para examinarnos. Es una mañana para examinarnos, amados, para pedirle al Espíritu Santo, a ese espíritu de vida. Yo no sé en qué áreas de tu vida necesites el soplo divino y poderoso del Espíritu Santo. Tal vez tú en esta mañana digas: mi área emocional está muerta. Estoy muerta emocionalmente. Mi área financiera está muerta. Mi familia, mis relaciones están muertas. Hoy te digo que el Espíritu Santo puede venir a tu vida y dar un soplo de vida a cada área. Pero te digo algo: ninguna de las demás áreas de la vida va a cobrar vida si tu área espiritual está muerta, si tu relación con Cristo está muerta, si tu relación con la palabra de Dios está muerta, si tu relación con el Espíritu Santo está muerta, las demás áreas van a estar en la misma condición. Hoy te digo, pídele al Espíritu Santo, pidámosle que nos llene, que traiga un soplo de vida a nuestra vida espiritual. Porque cuando cobramos vida por medio de su soplo divino y tenemos una relación profunda, no superficial como la tenía la iglesia de Sardis, sino profunda con Cristo, Él va a traer vida a cada área de nuestras vidas. Amén. Allá donde está, por favor, diga amén para no sentirme tan sola, amada familia. Bueno, vamos a un siguiente punto. Primero, Cristo se revela a sí mismo como los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Cristo revela la condición de la iglesia, una condición de muerte. De nombre estaba viva, pero su condición real estaba muerta. Y tercero, Cristo da mandatos, versículo 2 y 3. Ponte en vela, otras versiones dice vigila o sé vigilante. Y afirma las cosas que quedan. Hay cosas que quedan. O sea, ahí era cuando yo les estaba diciendo, están en unidad de cuidados intensivos. Todavía hay algo vivo. Todavía hay algo. Hay esperanza.
Dice, afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Ellas hacían muchas obras, pero delante del Señor no tenían validez. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Mandatos claros, vigila, acuérdate. Lo que has recibido, lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Mandatos claros. Por tanto, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No dice vendré a ti, refiriéndose a una comunión, sino vendré sobre ti, refiriéndose a un juicio. Y lo primero que dice es, sé vigilante. Esta ciudad se caracterizaba por algo, y era porque ellos, pensando que estando en una colina, con dificultad para que sus enemigos escalaran y los conquistaran, se relajaron. Ellos se relajaron y ese fue un producto por lo cual los conquistaron. Ellos solo vigilaban una entrada, la única entrada. A su alrededor no, porque pensaban que nunca los iban a conquistar. Y así caían en manos de un imperio o en manos de otro imperio. El Señor está diciendo lo mismo a la iglesia. Vigila, sé vigilante, no te confíes. La palabra de Dios dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, vigile. Cuide su vida espiritual, cuide la vida espiritual de sus hijos, cuide la iglesia del Señor. No se confíe, porque es que en esa confianza, en esa pasividad, en creer que las cosas están bien, en creer que mis hijos son creyentes, nos relajamos, nos descuidamos y pueden suceder dos cosas. Número uno, el enemigo sabe por dónde entrar a tu vida y a mi vida, a la iglesia. Y el enemigo puede entrar por el lugar que tú menos lo esperes si no vigilamos nuestras vidas espirituales. O número dos, viene el mismo Señor a un juicio, como lo dice ahí su palabra. Así que debemos permanecer despiertos en una actitud vigilante. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo están los que son casados? ¿Cómo está la vida espiritual de mi esposo? ¿La vida espiritual de mi esposa? ¿De mis hijos? ¿Cómo está la vida espiritual de la iglesia? Mira lo que dice Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que ojo con esas grietas, ojo con pensar que está bien, que como estamos guardados todo está bien. Ojo con lo que escuchan tus hijos, ojo con lo que ven tus hijos, ojo con lo que nosotros mismos vemos. Debemos tener cuidado, no nos confiemos. No nos confiemos. El que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea, no dice el que esté firme, el que crea. Debemos tener una responsabilidad, amados, con nuestra vida espiritual. Debemos tener una responsabilidad con la vida espiritual de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, por lo menos hasta que sean mayores y salgan de la casa. De ahí para adelante será la responsabilidad de ellos. Pero mientras estén bajo nuestro cuidado, somos los responsables delante del Señor de la vida espiritual de ellos. Así que cuidado con eso. Ojo con nuestra relación con Dios. Con descuidarla, con relajarnos. Bueno, hoy no busqué al Señor, hoy no oré, pero mañana. Y mañana se te presentó algo y mucho trabajo y mucho estudio y mañana tampoco oré. Y terminamos descuidando nuestra vida de relación con el amado, con nuestro Señor. Otra cosa que dice es, afirma las cosas que están por morir. Me encanta, en el Señor siempre hay esperanza.
En Cristo Jesús tú y yo tenemos oportunidad. En Cristo Jesús siempre hay una esperanza de poder hacer algo. En Él hay oportunidad. Entonces de pronto tú digas en esta mañana, mi vida de oración, mi relación con Dios, por tanto trabajo, por tantas ocupaciones, está a punto de morir. Pero hoy el Señor te está diciendo, hay oportunidad. Pídele al Espíritu Santo para que traiga vida. Y esas pocas cosas puedan vivir. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida. Tal vez hay pereza espiritual y no queremos buscar del Señor y no queremos estudiar la palabra. Y hoy el Señor dice, tómate del Espíritu Santo, Él puede producir vida en ti. Sed y hambre de Dios, sed y hambre de su palabra, para que toda pereza espiritual se vaya y puedas estudiar y puedas deleitarte en lo que Dios tiene para ti. Definitivamente acomodarnos a todo lo de este mundo, a todo lo fashionista, a todo el materialismo, a todo lo que nos ofrece, eso es un distractor. Tú y yo debemos tener nuestra mirada en el cielo, en lo eterno, no en lo pasajero. Gloria al Señor si vivimos bien. Bendito sea Dios, porque si así es porque Dios nos lo ha dado. Pero que nada de este mundo nos distraiga de lo importante. Así que si tú estás distraído, pero aún queda algo en ti, el Señor hoy puede hacer algo en tu vida. Puede traer vida. Debemos nutrirnos de la palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Otra cosa que dice de los mandatos es, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate, y estos mandamientos de vigila, de acuérdate de lo que has recibido, oído, está en un imperativo. Esto quiere decir que es un mandato, que no es opcional, no es si tú quieres, si te parece vigila. No, es un mandato. El Señor hoy te está mandando a vigilar, pero también te está mandando a recordar. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Recordar es llamar a la mente. ¿Llamar a la mente a qué? El Evangelio. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor? ¿Te acuerdas cuando lo recibiste? Ese gozo, ese poder, esa sed de Dios que produjo el Espíritu Santo. Acuérdate de eso. Acuérdate del mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Acuérdate de lo que oíste, de lo que Cristo hizo por ti. Recuerda, trae a memoria la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús, su muerte, su resurrección. Acuérdate de eso, no lo olvides, porque el mundo quiere quitar la cruz y distraerte con lo vano. Pero el Señor hoy te dice, acuérdate, no quites tu mirada de eso, de lo que has oído, dice, y guárdalo, atesóralo, es un mandato. El Evangelio, amados, es poder de Dios, porque es palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu de Dios. O sea que cada vez que tú escuchas, lo que escuchaste cuando te convertiste, es el mismo Evangelio que tienes hoy. Pero para que produzca vida en ti y en mí, y en nuestros hijos, y en nuestra familia, y en todo aquel que lo escuche, debe estar lleno de la presencia del Señor, no palabra muerta. Ellos, me gustó esto, ellos debían recordar el Evangelio que se les había enseñado y que ellos habían recibido. Pero ojo con esto, no solo como un mensaje de salvación, sino como una forma de vida cristiana. Ellos lo recibieron como mensaje de salvación y ahí quedó. No, ese mensaje de salvación es poderoso porque está lleno de la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que produce ese poder en nosotros.
Otro mandato que dice es arrepentimiento. La iglesia de Sardis debía arrepentirse ¿cuándo? Inmediatamente. No es algo opcional. Yo más adelante me arrepiento. Yo sé que estoy haciendo esto mal, pero más adelante yo sé que el Señor me perdona. Yo sé que el Señor es bueno y tiene misericordia. Sí, eso es así, amados. Dios es bueno y su amor es tan infinito que no lo podemos entender, solo lo podemos experimentar. Pero Él es santo y debemos arrepentirnos ¿cuándo? Inmediatamente. Así que si tú sientes que tu vida espiritual está muerta y está en peligro, hoy es un día en donde el Señor te da la maravillosa oportunidad de arrepentirte y volver a Él. Ahora, cuando viene este juicio, no quiere decir, no es un juicio y este texto no es para condenación. Esto nos habla del poder que hay en la iglesia que ellos habían dejado morir. Ese poder que infunde el Espíritu Santo, no nos habla de condenación. Cuarto punto, número 1, Cristo se revela a sí mismo. Número 2, Cristo revela la condición de la iglesia. Número 3, Cristo da mandatos. Número 4, Cristo llama a la santidad. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Dios es tan bueno, amados, que guarda siempre un remanente. O sea, en la iglesia de Sardis todos se veían iguales, todos. Pero el Señor sabía que dentro de todos ellos, solo unos pocos estaban vivos. ¿Por qué estaban vivos? Porque no se habían dejado contaminar. Ahí lo dice. Dice, no han manchado sus vestiduras. Y ellos entendían este concepto porque algo que de hecho olvidé decir era que esta ciudad era una ciudad textil. Ellos teñían telas. Por lo tanto, entendían el concepto de manchar o de contaminar o de teñir. Mira lo que dice primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre de Cristo ya hizo una obra en ti y en mí y nos dio vestiduras blancas, nos limpió de nuestro pecado, nos limpió de nuestra suciedad. Pero ahora tu responsabilidad y mi responsabilidad es que si Cristo nos dio de su santidad, nos limpió, nos dio una posición de santos, nuestra responsabilidad es vivir como santos, no contaminándonos, no manchándonos con el pecado. Eso era lo que ellos habían hecho y solo unos pocos, dice, no contaminaron sus vestiduras. Ahora quiero decirte, no indica esto que tú y yo nunca pequemos. Vamos a pecar, vivimos en una naturaleza caída. Pero ¿qué pasaba con la iglesia o con estos pocos? Estos pocos que no habían manchado sus vestidos vivían en arrepentimiento continuo. No vivían practicando el pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Las vestiduras simbolizan, amada iglesia, el carácter del creyente, el cual debe estar sin mancha y sin contaminación alguna. Bueno, vamos a nuestro último y quinto punto. Cristo recompensa la santidad. Versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesús hace promesas. Mire que en cada carta nos guía al arrepentimiento y nos deja una esperanza. Vale la pena, amada iglesia, vale la pena. Y nos dice que los vencedores, pues Él le colocará vestiduras blancas. Y esas vestiduras blancas nos hacen una referencia también a la santidad, pero a esa santidad que después de que estemos en la eternidad con Cristo serán incorruptibles, ya no las vamos a poder manchar porque ya no va a haber pecado. Esa santidad hace referencia a esas vestiduras blancas, hacen referencia a la santidad, también hacen referencia, en el Antiguo Testamento hacían referencia a una ropa especial para fiesta. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Y también nos habla de victoria espiritual. Y allí en Apocalipsis 7:14 dice que Él le dará vestiduras blancas a aquellos que han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. Eso es lo que tú y yo vamos a vivir, una santidad perfecta en la presencia del Señor. Tú y yo gozaremos de esa santidad gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y también nos promete una seguridad de salvación: y no borraré su nombre del libro de la vida. En el contexto de este pasaje se trata de quienes eran ya salvos. No quiere decir que vayamos a perder la salvación y que solo hasta ese día la vayamos a tener. No, esos pocos de Sardis que no se contaminaron era porque eran verdaderamente creyentes, verdaderamente salvos. Y el Señor hoy nos está diciendo: tu nombre no será borrado. Hoy el Señor te dice: tu nombre, si me has recibido, si hay vida del Espíritu Santo en ti, no borraré tu nombre del libro de la vida. Eso nos habla hoy de una seguridad de la salvación. Hoy Cristo nos dice: somos salvos por gracia, por la obra y el amor que fue manifiesto en la cruz. Y dice que confesaré su nombre delante de mi Padre y de la de sus ángeles. Y esto hace referencia al día en donde Jesucristo reconocerá a los suyos, en donde nos presentará delante del Padre como una iglesia santa, sin mancha, en donde nos uniremos en las bodas del Cordero eternamente con Jesús y estaremos. Cristo nos presentará delante del Padre. Aquí está tu iglesia, santa, pura, sin mancha, lavada con mi sangre, redimida, comprada a precio de sangre. Llegará el día y esa es tu esperanza y mi esperanza. Iglesia, es una mañana. Y allí en donde estás te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Y es una mañana para reconocer que Cristo y su Santo Espíritu son los dueños de la iglesia. Que Él sabe tu condición espiritual y tú la sabes, así nadie más la sepa. Tú sabes tu condición espiritual. Y si hoy sientes que hay muerte en tu vida, que hay una muerte espiritual, pero también emocional, hoy yo te pido que allí, con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, si quieres levantar tus manos, vamos a orar y a decirle: Espíritu Santo, ven, llénanos nuevamente, ven, perdónanos. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra que nos redarguye. Señor, hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios y todo lo ves. Y hoy reconocemos, Espíritu Santo, que tal vez muchas veces te hemos resistido, que hemos pecado hacia ti
y te hemos contristado a causa de nuestro pecado, de nuestra distracción y del acomodarnos a este mundo, a lo pasajero. No queremos, Señor, que haya muerte en nuestra vida espiritual, Señor. Hoy te pedimos, infunde de tu aliento sobre nosotros. Dile allí en donde estás, infunde de tu aliento sobre mí. Necesito ese soplo de vida que solo tú sabes dar. Señor, perdónanos si hemos pecado. Perdónanos por las veces que hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Espíritu Santo, hoy yo te pido, ven y trae un nuevo aliento de vida a nosotros, a tu iglesia, Señor. Hoy te pido, no permitas que nuestros corazones se endurezcan a causa del pecado, Señor. Hoy te damos gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por tu amor. Hoy recibimos de ti. Hoy recibimos de ti, Señor. Hoy cobramos vida allí en nuestro espíritu porque tú eres el dador de vida. Señor, hoy de manera especial bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a cada familia. Hoy te pido que los llenes. Hoy te doy gracias por la nueva oportunidad que cada día nos das de arrepentirnos, de ir. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por vestirnos con vestiduras santas. Te pedimos que nos ayudes a caminar sin mancharla, Señor. Gracias por la promesa en la eternidad de esa santidad perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque algún día estaremos delante del Padre como redimidos y podremos estar en una plenitud, gozando de una plenitud, Señor, con Cristo y con nuestro Dios. Gracias, Señor, por la iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que la bendigas, que bendigas a cada joven, a cada niño, a cada familia, a cada persona que vive sola. Tal vez no tiene a otras personas ahí, pero tú eres su compañía y tú infundes aliento. Señor, te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, que los protejas, que los guardes, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu iglesia viva en el poder y en la plenitud de tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy como familias elevamos una oración por nuestra nación, para que tú vengas, Señor, y traigas vida a lo que está muerto, Señor. Hoy bendecimos a Colombia. Hoy reconocemos que el dueño de nuestra nación es Jesucristo, que esta nación le pertenece. Y te pedimos que tu iglesia sea luz en medio de tanto caos, que tu iglesia sea empoderada para avanzar, para predicar y para mostrar el mensaje de salvación. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestra juventud, Señor. En tu nombre, Jesús, bendecimos tu iglesia y te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana, Señor, y por la presencia y la plenitud de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En Cristo Jesús, y todos decimos amén. Allí en donde estás, di amén, así es, gloria al Señor. Amados, un abrazo súper especial, que tengan un bendecido día, bendiciones y un abrazo de parte de toda nuestra familia, bendiciones a sus niños, a sus jóvenes y bueno, que tengan un día muy, muy especial. Los amamos, los bendecimos, los llevamos en el corazón y esperamos vernos pronto. Muchas bendiciones. Mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta.